de la maestría y educación bilingüe de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, y también como la invitación está abierta, también hay estudiantes aquí, un par de estudiantes del doctorado en estudios interdisciplinarios en pensamiento y cultura y sociedad, también de aquí de la UAC. Y bueno, la dinámica de trabajo del día de hoy va a ser un poco diferente a como hemos venido trabajando en sesiones anteriores en el seminario. Vamos a iniciar con la presentación del libro, Corazonar las Justicias, y bueno, y aquí tenemos a la autora, Laura Edith Saavedra. Y bueno, primero vamos a presentar el libro. Ahorita voy a presentar a cada una de las compañeras que van a llevar a cabo esta primera parte de la dinámica. Después le vamos a dar la palabra a Laura para que nos hable pues también de la experiencia y del proceso de trabajo, bueno, de la investigación y de la elaboración del texto. Y después abriremos ya el diálogo, ahora sí, a la modalidad seminario, como hemos venido trabajando. Y bueno, se distribuyeron 2 capítulos del libro para su lectura, pero bueno, también si no hubo chance de leerlo, yo creo que con la presentación del libro y con la exposición de Laura tendremos los elementos suficientes para poder participar ya en la segunda parte, que será modalidad seminario. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar primero con la presentación del libro. ¿Cuál es el orden? Bueno, entonces en primer lugar le voy a dar la palabra a la compañera María Elena. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Aquí estamos presentando el libro Corazonar las Justicias de los pueblos celtales de Chiapas, de los Altos de Chiapas. Pues bueno, pues yo soy hablante de la lengua maya celtal y pude haber entendido perfectamente la vida que consta de varios capítulos, ¿no? En un momento presentaremos el capítulo 1 y 2. Compañera, adelante. Bueno, en este capítulo, en este libro tan importante, tan interesante, que nos da los saberes de las mujeres celtales sobre violencia, justicia y derechos humanos, que la autora es Laura Saavedra Hernández. Esto consta el primer capítulo de 3 subapartados, ¿no? En esta parte habla de la violencia que sufren las mujeres, sobre la vida de la comunidad, de los pueblos mayas celtales, y no solamente de los pueblos mayas celtales, sino que también toca un tanto de mujeres de Sinacantán, de Chenaló, de cómo las mujeres viven desde la parte comunitaria y desde la impartición de justicia. También dentro de las comunidades se da lo que es los jueces, ¿no? Como la organización meramente comunitaria de cómo ellos imparten justicia, los consejos, los ancianos, pero maneja mucho esta parte de lo que es la complejidad de la violencia, maneja una palabra que se llama el stalel. ¿Qué es el stalel? Dice acá que el stalel es la cultura, la costumbre, que así es. Así está dado, así se dan las cosas, ¿no? Bueno, esta parte habla sobre las costumbres, de cómo se vive esta palabra de stalel, ¿no? En celtal, ¿no? Habla de la vulnerabilidad que tienen las mujeres celtales, desde cómo es la vivencia, desde la herencia, el derecho de la tierra, que ellas, estructuralmente, o desde la cosmovisión maya celtal, pues las mujeres no tienen ese derecho del acceso a la tierra, ¿no? ¿Por qué no tienen el acceso a la tierra? Porque la mujer, desde la parte cultural, la mujer forma parte del todo, ¿no? Desde la convivencia, desde la cultura, con su familia, se siente acogida, ¿no? Pero entra la parte occidental, desde la forma de ver las cosas de los occidentales, que va invadiendo, por así decirlo, manejo esa palabra, que se va aculturando las comunidades, ¿no? Donde que la mujer cuando no tiene acceso a la tierra, es porque le están violentando los derechos, ¿no? Los derechos de adquirir
las tierras, ¿no? Y pues bueno, de cierta manera, pues esto fue muy interesante en el sentido de que ahora las mujeres también ya hay talleres, ya se van a talleres, a cursos, a diplomados, desde donde se escribió, empezó a escribir la autora de este libro, pues de este producto, ¿no? Desde Unitierra, ¿no? Donde la autora habla y ve de cómo es que las mujeres expresan, ¿no? Este sentir, ¿no? Este sentir del derecho de tener, que deben de tener en la adquisición de la tierra. Y no solamente eso, sino también las violencias que sufren, ¿no? Sobre derechos humanos, el derecho de tener una vida digna, ¿no? ¿Cuál es la vida digna? El derecho de tener, vivir sin carencias, por ejemplo, de lo que es el agua. En este caso, pues en varias comunidades pues ya sufren del vital líquido que tenemos, el agua, ¿no? ¿Y por qué sufren? En el libro, en el capítulo primero, menciona que sufren porque pues ha habido también, por así, yo lo interpreto de esta manera, como una invasión, ¿no? Como una invasión donde han entrado, pues bueno, prácticamente lo que son empresas transnacionales que han invadido el territorio chiapaneco, donde, pues bueno, Chiapas tiene una geografía bastante rica de materiales, de litio, de oro, de plata, de varios materiales que extraen desde la geografía, ¿no? Pero pues también lo que son empresas, que no puedo mencionar los nombres, considero acá, pero que sí lo menciona aquí en el libro, que es bastante interesante. Sí las puedes mencionar. Sí las puedo mencionar, bueno, pues como bien sabemos, lo que es la Coca-Cola, ¿no? Y ciertamente sí. Pues sí, la Coca-Cola nos ha invadido y ya extrae miles y miles y no, pues bueno, extrae lo que es lo que nosotros tenemos, ¿no? El vital líquido, y donde las mujeres sufren porque pues ya carecen de agua. Habla de San Juan Calpuc, donde pues tienen que trasladarse kilómetros a las mujeres para cargar sus aguas, lo poco que tienen, lo poco que puedan cargar, y pues también contrae, después de que ellas se ocupan de todas las labores domésticas, que ahí utilizan lo que es el agua, pues también llegan a sufrir violencia, ¿no? Violencia marital, violencia del esposo, porque pues sabemos que sin agua no podemos hacer, no podemos pues hacer bien las cosas, y entonces llegan a sufrir maltratos, ¿no? Aquí menciona en este libro, en este producto, que es bastante, pues es compleja, ¿no? La situación de las mujeres en las comunidades celtales, donde, pues bueno, están invadiendo, vuelvo a repetirse, nos están invadiendo lo que son las empresas y extraen todo eso, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos, se van acabando con la vegetación que nosotros tenemos en Chiapas, y habla también desde el contexto geográfico, desde lo que nosotros tenemos, nosotros digo porque pues soy chiapaneca, soy mujer celta, y entonces pues se extraen, ¿no? Se acaban con todos los recursos naturales, estas empresas transnacionales, y pues llegamos a sufrir, ¿no? Y sufrir de carencias. Aparte de las carencias económicas que tienen las mujeres celtales, pues también sufren, ¿no? De todo lo que de todo lo que tienen en su mundo natural, ¿no? La cosmovisión indígena, pues es todo un todo, ¿no? Sí, vivimos o viven las mujeres de la naturaleza, cortan, talan árboles, muy pocos llevan a comercializar, justamente lo que menciona aquí en el libro, muy pocos llevan a comercializar a comparación con lo que hacen las empresas transnacionales, ¿no? La cosmovisión indígena viven de la naturaleza, forma parte de su vida cotidiana, ¿no? Puedo llamarle una cosmovisión socionatural. Nosotros no tenemos una cosmovisión social, simplemente en lo social, sino que somos
como un parte de todo, ¿no? Desde los cuatro, habla de aquí, de este libro, de los cuatro puntos cardinales, ¿no? Y entonces también habla, en este primer capítulo, habla sobre desde el ICDA, desde donde está el Unitierra, cómo es que nosotros, o cómo es que las mujeres celtales que se reunieron en ese momento, cómo es que empiezan a dialogar, ¿no? Empiezan sus discursos le llamo yo, cómo empiezan ellas sus reuniones es quizás diferente a lo que se ve en el mundo occidental. ¿En qué sentido? En que ellos y ellas hablan desde que, pues bueno, con una ofrenda, ¿no? Con una ofrenda, agradeciendo la vida, agradeciendo que salga todo bien, ¿no? De la reunión, pero con incencio, ¿no? Incencio, con el copal, con olor agradable, y justamente eso es lo que se practica cuando se inicia varias cosas, ¿no? Las actividades, y eso es lo que logró captar la autora, la tenemos aquí presente, de que las mujeres celtales ahora ya están empezando a expresarse, ¿no? A través de estas reuniones, a través de estas organizaciones, que logran hablar sobre sus derechos o su sentir más que nada, ¿no? Que desde lo comunitario quizás no hablan, ¿no? No hablan, bueno, que sí, lo dice acá en el libro, que no, yo lo veo bastante completo, ¿no? Bastante completo en el sentido de que llegó a conocer de cómo es nuestra cultura, de cómo nosotros vivimos, desde el lugar de origen, ¿no? De las mujeres. Habla inclusive también de la educación, ¿no? De la educación, de cómo fue castellano, de cómo se da la educación, de que no se da desde la lengua materna, sino que se da desde la segunda lengua, ¿no? Obligándose, entrevistó a Rosa, la mujer de Oshchuk, se habla en ese capítulo donde dice que, pues no, Rosa, pues narra de que ella adquirió lo que es la educación, pero en su segunda lengua, ¿no? Lo cual también puedo interpretar que eso también es violencia, ¿no? Violencia donde no se toma en cuenta sus derechos, ¿no? Sus derechos lingüísticos y culturales, ¿no? Y entonces, pues bueno, a lo mejor no me quiero extender mucho, porque pues el tiempo, ¿no? Dejo la participación también de mi compañero. ¿Sí que sigues conmigo? Ahora continuamos con la participación de la compañera Estela. Ok, gracias. Igual retomando ya que estaba comentando la compañera María Elena, justamente también en el siguiente apartado se va como desglosando básicamente como los tipos de justicia que se tienen en la comunidad de los Altos de Chiapas, como una de las características que también se tiene en muchos de los estados de México, es que es un estado que tiene este pluralismo jurídico. Esto quiere decir que no solamente es la ley que se rige a partir del estado, desde el derecho positivo, sino que también hay otras formas de justicia en las que las personas, sobre todo en contextos de pueblos indígenas, en el que se puede acceder a la justicia, ¿no? Pero una justicia no como se conoce como en los contextos urbanos o como se conoce pues desde lo que se llama, lo que también sí estaba mencionando desde cómo se piensa desde el entorno occidental, ¿no? Entonces, también se me hace interesante cómo es que también en el entorno de los Altos de Chiapas, en los años 60 había como una cierta cantidad, ¿no? En donde tú podías acceder a la justicia, pero conforme iba pasando el tiempo, creo que fueron 20 años después, 10 años después, habían más, ¿no? O sea, empezaron como a surgir más como espacios donde la gente de las comunidades podían acceder a la justicia. Pero creo que también lo interesante acá es que se dice, pues es eso, justamente mencionar, ¿no? Cómo se accede a la justicia, ¿no? Y quiénes pueden acceder a esa justicia, sobre todo en ambas partes, ¿no? Tanto en la justicia de las comunidades indígenas como también en la justicia del Estado, ¿no? Es importante resaltar esto, cómo las mujeres llegan ahí, y también todas las vivencias que pasan, ¿no? Y sobre todo qué te impulsa a hacerlo y cuando lo haces, y por todas las situaciones por las que pasas, ¿no?
Como también ya sabemos y también lo hemos visto como en otras clases de justamente con la doctora Terben, en cómo acceden las mujeres a la justicia, en la justicia, eso que le llaman la justicia indígena, ¿no? Pues también en este texto, en los Altos de Chiapas sucede lo mismo como sucede con muchos otros estados, en Guerrero, en Puebla, que la mayoría de quienes encabezan, como quienes imparten la justicia en estos espacios, pues siguen siendo los varones, ¿no? Quienes están al frente y quienes emiten algún tipo de sentencia, juicio, siguen siendo los varones, pero no se piensa mucho en esto que en el derecho positivo se llama como la perspectiva de género, ¿no? Pues en los contextos indígenas, pues es muy complicado que se pueda ejercer tomando en cuenta este punto, pues primero porque considero que, pues justo por eso que le llaman el Stalel, que si son por usos y costumbres, que si se le puede catalogar de un montón de términos para poder decir que es algo que ya está establecido, algo que ya está definido, y al momento de marcarlo de esa manera, creo que también se encierra mucho en el aspecto de que pues no hay forma de cambiar las cosas, ¿no? Así es, y de repente lo tenemos que pensar como así tiene que ser, ¿no? Y así creo que así sea, en el texto también se mencionaba en que al momento en que las mujeres llegaban a la justicia, incluso en los parajes, simplemente se le ha puesto obviamente al diálogo, pero también siempre se le daba como de alguna manera como preferencia a los varones, ¿no? El decir pues ya no maltrates a tu esposa, ¿no? Mientras que a la mujer se le da como, se le recuerda más bien como las obligaciones que ella tiene como mujer, como esposa y como hija y como parte de la comunidad incluso, ¿no? Son como muchos aspectos que también se les va como recalcando, remarcando una y otra vez, ¿no? A pesar de que vive violencia y otra vez llega a la justicia y otra vez, ¿no? Es como más violencia, ¿no? Lo que se vive en el momento de acceder a la justicia. Y entonces también lo veíamos en textos pasados de cómo es que a la mujer se le recuerda las obligaciones, pero a los hombres no. También lo decía una mujer, creo que la de Puebla, pues, o la de Guerrero, no me acuerdo, cuando decía, ¿por qué a los hombres no se les recuerda también las obligaciones que tienen, ¿no? Y entonces, pues parece que en los Altos de Chiapas también sucede esto, de que siempre se les sigue remarcando y remarcando las obligaciones o el papel que tiene que tener como la buena mujer, la buena esposa, ¿no? La buena compañera, la buena ama de casa incluso, ¿no? Pero no solamente sucede también aquí en los contextos de las comunidades, sino que también sucede, pues, sobre todo también en el derecho positivo, y también se remarcaba mucho eso, quiénes acceden, quiénes llegan ahí, ¿no? Pues también mencionaban ahí que pues, al momento de llegar ahí también implica como otro tipo de violencias, ¿no? La violencia institucional, ¿no? Y muchas otras cosas, porque también te implica mucho tiempo. También te decían que quienes acceden ahí son las que tienen la posibilidad económica de poder acceder a la justicia. Y por otro lado, como también como el sistema del Estado cataloga a las mujeres y a los pueblos indígenas en general, ¿no? Como esta idea de quiénes son los pueblos indígenas y cómo son la gente que pertenecen a los pueblos indígenas, y como que también la institución lo tiene así como muy marcada, muy grabada de cómo es incluso físicamente la persona, ¿no? Y ahí lo decía, ¿no? Aparte de todas las violencias que se vive, también se remarca, ¿no? Como que también entra el tema de racismo en que los pueblos indígenas son sucios, no entienden, no saben ni siquiera hablar, ¿no? Y no entienden el español, porque allá es la lengua que se está usando ahí, pues va a ser el español, ¿no? Incluso nos infantilizan, también decían, ¿no? A las mujeres, a las personas que pertenecen a pueblos indígenas, porque se ve, ¿no? En la forma en cómo los tratan, ¿no? Cómo hablan con ellos, como si no entendieran y no supieran lo que se les está diciendo, ¿no? Y es muy distinto cuando habla con alguien, con alguna persona mestiza, incluso, ¿no? Y entonces como que estas violencias que se siguen generando se da por ambas vías, ¿no? Tanto de uno y por otro se van remarcando y se sigue, pues sí, también racializando, ¿no? A las mujeres, ¿no? Y aparte de ser mujer, por también que también lo decía como
por su etnia y raza, aunque no me gustan mucho esos términos, etnia y raza, pero sí, o sea, también por esas cuestiones también se va como también excluyendo a las mujeres por esa vía. Creo que también, ¿qué más tengo aquí? Ajá, otra de las cosas que también se me hace importante es que cómo es que también el Estado le está quitando como el peso, la importancia que deberían de tener también la justicia indígena, ¿no? O sea, porque solamente en la justicia indígena no se pueden atender como casos graves, ¿no? O sea, si hay asuntos graves, se les marca que tienen que pasarlo al Estado, porque pareciera que se les quita como esta capacidad de independencia, autonomía, incluso también la capacidad de poder resolver como los problemas, ¿no? Entonces, también por ese lado el Estado como que también está oprimiendo a la justicia que se vive y que se aplica en los altos de Chiapas. Entonces, pues prácticamente el Estado se sigue engrandeciendo como también su sistema y su forma de aplicar la justicia, y pues como para ir como opacando las que se viven, las que se implementan en las comunidades, pero también esto tiene que ver con que, pues, o sea, por toda esta idea ya estructurada, muy marcada de que pues las comunidades indígenas no pueden solucionar sus problemas o que no pueden aplicar la justicia a partir de sus conocimientos que se tienen, sus conocimientos propios de las comunidades. Y pues siguiendo con esto, pues ya en el siguiente capítulo, que es como ya, como digo, no sé si es el centro, el centro del texto, pues diría, yo lo entiendo como una propuesta, una propuesta y que entiendo que de alguna manera sí se aplica o que ya funciona en las comunidades, por lo menos en la zona celtal, en los altos, es la importancia de sí aplicar la justicia desde cómo se entiende y cómo lo percibe la gente de las comunidades, pero también remarcaba mucho la importancia de sanar, o sea, cómo las mujeres, después de todo lo que se vive, cómo sanar todo ese proceso. Ya también lo comentaba la compañera María Elena, pues por todas las violencias que se viven en las comunidades, pues de repente ya no es una cosa individual, ¿no? Ya se colectiviza como el problema, ¿no? Se colectiviza incluso el derecho, ¿no? Ya no se entiende en esos contextos como algo que solamente me perjudica a mí y que solamente tengo que buscar mi bienestar como yo, mujer, en lo individual, sino que también tiene que ver cómo me percibo, cómo me perciben y cómo me relaciono con el entorno, que tiene que ver con la comunidad y con todo lo que eso implique también. O sea, no solamente es la gente, es también cómo me siento yo emocionalmente, cómo me relaciono con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros, y cómo también con el entorno natural e incluso no natural, ¿no? Y entonces por eso es que se hablaba mucho de lo de la función que entiendo que debería de tener como el corazón, el alma, porque parece que en la cultura celtal es como un centro donde debería de surgir como muchos otros conceptos y muchas otras formas de ver alrededor, ¿no? Entonces, desde este punto es que entre ellas mismas, las mujeres empiezan como justamente a reflexionar sobre esto, ¿no? Y también la autora rescata como eso, ¿no? La importancia que ellas mismas le dan a ese concepto, porque más que un concepto es una forma de vida, ¿no? Es una forma de relacionarte con los demás. Porque si decían, también retoma, que me gusta mucho también Lorena Cabral, cómo es que tu cuerpo, más allá de tu cuerpo físico, también es tu cuerpo territorio, es tu cuerpo que debería de sanarse, porque si sana tu cuerpo, sanas tú, sanas también lo que está a tu alrededor y con la gente que estás, ¿no?
pero también entiendo que esto del sanar no solamente es como sanar, perdonar a la persona que me violentó, porque entiendo que es un proceso que se tiene que pasar, se tiene que seguir para poder llegar a la sanación, porque no me imagino seguir conviviendo en el mismo entorno, en la misma comunidad con mi violentador, porque sería, a pesar de que pues las comunidades son muy pequeñas, pues ves a la gente pues constantemente, ¿no? O sea, no te puedes retirar de la comunidad así como tan fácilmente, ¿no? Y entonces entiendo que la parte de la sanación, insisto, que es un proceso y que tampoco podría ser un proceso ni siquiera lento, ni así, luego lo leemos en el texto, ¿no? Pareciera que es como, suena todo muy lindo, todo muy bello, pero creo que ya en la realidad aterrizando, porque también yo lo he visto en mi comunidad, yo soy de una comunidad también de Chiapas, pero de la zona Chol, pues es complicado, ¿no? O sea, pues sí, puedes ir a sanar incluso con curanderos, ¿no? Pero la gente, la persona que te violentó ahí también sigue, o sea, sigues interactuando en la comunidad. Y entonces, por ese lado, pues se puede volver como más, un poco complejo la situación, pero la propuesta más bien entiendo que está por ahí, ¿no? El buscar como el bienestar, el continuar con la vida, el ser como también recíprocos, el estar también en armonía con tu alrededor como personas y también con el entorno natural, como se mencionaba, que también tiene mucha relación entre uno y otro, ¿no? Y entonces, desde ese punto no se piensa tampoco solamente en la justicia desde lo individual tampoco, sino también se habla como de las justicias, ¿no? Que también eso tiene como varias vertientes, ¿no? Varias vías desde donde se puede acceder y también desde donde se puede también obtener como ciertas, no sé si como llamarlo así como resultados o soluciones a estos problemas que se van viviendo en los entornos indígenas. Pues, si quieres, Gracias. Y ahora le damos la palabra a la compañera Lea. Pues yo voy a hablar al nombre de la compañera Maqueda, que lastimosamente no puede estar aquí hoy, pero a ella le tocaba el último capítulo del libro, la conclusión, y me mandó su trabajo, entonces lo voy a leer, si me permite. Pues apostar por otras justicias puede salvar la vida de las mujeres de la violencia y sanarlas de su integridad, menciona la autora presidente. Nosotros, ¿cómo erradicar las actitudes de discriminación, clasismo por parte del Estado y en los juzgados distritales del derecho positivo? Matices que a lo largo de este trabajo de investigación son explorados. Si bien en este continente había ya el mundo entero, el derecho no se ha desarrollado de manera uniforme. La tarea por realizar, evidentemente, es o será sumar acciones en ambas direcciones, dentro y fuera. Esto es desde las dimensiones aludidas por la autora, el contexto, desde las propias comunidades, desde el Estado, lo político y teórico. Los caminos de Rosalía, Juana y Ángela en busca de justicia, agotadoras e interminables juicios de espera, dan cuenta de situaciones de la comunidad de mujeres y las formas de sanar, cerrar ciclos, con la esperanza de otra forma de vida, las diferencias en los significados de justicia, desde la filosofía celtal para caminar hacia un Lekil Kushlehal. Bueno, tal vez María Elena. Lekil Kushlehal. Sí, gracias. El buen vivir. Exacto, justo, que se focaliza en la colectividad, fusionando el todo para lograr vivir con dignidad y libre de violencias. Regresar al corazón, alude la autora de este libro, se interpreta como perdón, el significado se relaciona a sanar el corazón, lo que es lograr la armonía y el equilibrio de vida para posteriormente lograr la armonía y el equilibrio de vida. Conocer los caminos de vida de Ángela desgarran, sensibilizan y ponen en mesa, cuestionan los accesos a la justicia del Estado, los de la propia comunidad y los estereotipos de las sociedades. Sumados los casos de Juana y Rosalía,
el derecho a decidir, heredar el patrimonio y romper con paradigmas dentro de las propias comunidades. El territorio, la vida, la semilla, la proveedora debe ser merecedora del derecho a la tierra, tener una certeza jurídica, ante todo, ser autoras de su destino, un camino por iniciar que las mujeres de estas comunidades tejen, vinculan e intentan articular. Así pues, adentrarnos a la obra Corazonar las Justicias plantea una forma de repensar las otras formas de cerrar ciclos, pero también a cuestionarnos los vacíos al acceso de justicia por parte del Estado y a las posibilidades de sumar desde los caminos que tejemos y vinculamos. Muchas gracias. Si gustan pasar Sí. a presentarse. Bien, y ahora le vamos a dar la palabra a Laura Saavedra, autora del libro. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, primero agradecer mucho la invitación que me hace Adriana y que hace aquí la Facultad de Filosofía, la carrera de Antropología y bueno, claro, a PLAD, que abre este espacio para que podamos discutir, dialogar, pues diferentes lecturas y diferentes temas importantes para el derecho, la justicia y, no sé, el ámbito jurídico. Y bueno, pues eso te agradezco mucho porque pues son espacios importantes para poder seguir repensando muchas veces lo que uno va escribiendo y que finalmente uno lo hace para justo esa retroalimentación. Entonces, agradezco el tiempo y la lectura que han hecho las compañeras que han presentado. Y bueno, pues más o menos hablarles un poco sobre el libro, que es producto de una investigación que comenzó en 2014 en el doctorado, que hice en Ciesas, y bueno, que la tesis tiene muchísimo más otros capítulos que fueron de alguna manera ya después repensados, retomados, redactados en el libro, pero que es parte, este producto de esa investigación y de esos diálogos que he ido haciendo en diferentes momentos con la academia, con las mujeres centrales del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, las abogadas del centro, y que, bueno, finalmente este es un producto de esa investigación, pues no sé si del aliento, porque ya, digamos, es larga, pero que al final, pues el centro se encuentra ahora en una reestructuración, y pues que no sabemos si se va a seguir quedando con el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas o no, ¿no? O con ese mismo objetivo. Entonces, bueno, pues ya iremos viendo cómo se acomodan las cosas. Y bueno, el libro justamente parte de una metodología colaborativa que llevó a cabo en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC, que es una organización que lleva ya casi unos 20 años, yo creo unos 17 años, casi 20 va a cumplir, haciendo trabajo con mujeres de los Altos de Chiapas, principalmente mujeres celtales y tzotziles, de algunas comunidades que se encuentran en los Altos, y su objetivo principal es trabajar o colaborar con mujeres, participar con mujeres que han vivido diferentes tipos de violencia que tienen que ver con el despojo territorial, ¿no? O sea, por lo general, las mujeres que llegan a buscar acompañamiento al Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, llegan denunciando violencias que son violencias que se conciben como violencias individuales, ¿no? Individualizadas, es decir,
por qué en la comunidad alguien las agredió, porque su esposo ejerció violencia en contra de ellas, porque el papá ejerció violencia en contra de ellas, pero conforme se van revisando los casos en conjunto con las mujeres, el centro se ha dado cuenta que esas violencias que llamamos individuales tienen una raíz estructural y que esa raíz estructural tiene que ver con con diferentes fenómenos o problemáticas que complejizan el contexto de los Altos de Chiapas, por ejemplo, despojo territorial por parte de empresas transnacionales como mineras, como la Coca-Cola, como lo mencionaba la compañera, gente que explota madera, que explota petróleo, etcétera, ¿no? O sea, la llegada de todas estas empresas transnacionales y la facilidad con la que llegan a asentarse a los Altos de Chiapas genera una serie de violencias estructurales que principalmente pues es la discriminación, el racismo, la pobreza, el despojo territorial que complejiza más la vulnerabilidad que viven las comunidades de los Altos de Chiapas, y todas esas violencias estructurales de alguna manera se van decantando en la vida comunitaria, ¿no? Y finalmente se convierten en violencias individualizadas, ¿no? Obviamente eso no se da como una cuestión lineal, ni mucho menos lo quiero poner así, sino más bien hablar de que la violencia que viven las mujeres de las comunidades en los Altos de Chiapas es una violencia compleja y que en ese sentido hay que contextualizarla muy bien, historizarla muy bien, porque si no llegamos a caer en la simplificación de que pues las mujeres indígenas viven violencia porque viven en comunidades indígenas, ¿no? Y en realidad eso no es así. O sea, existe toda una complejidad que tiene diversos factores que atraviesan todas esas violencias y que finalmente en esa como cadena y por el sistema patriarcal en el que vivimos, las mujeres resultamos ser más vulnerabilizadas o vulneradas en ese sistema, y las mujeres indígenas atravesadas por otras cuestiones que tienen que ver con el racismo, la discriminación, con la representación de la misma mujer indígena, se viven estas violencias tal vez un poco más extremas, ¿no? Y en ese contexto es que el centro acompaña casos de violencia ligadas al despojo, que son los casos que después se van como analizando en uno de los capítulos del libro. Pero este acompañamiento jurídico no se hace de una forma, podemos decir, tradicional, entre comillas, porque no es que las mujeres lleguen al centro y entonces la abogada tome el caso y la abogada hace pues todas las cuestiones jurídicas y va al juzgado y bueno, la mujer se desaparece durante mucho tiempo y ya regresa nada más a ver cómo es su caso. Antes de que hicieran toda su reestructuración y de que elaboraran la metodología de defensa participativa, que es una parte que voy trabajando en el libro y diciendo cómo funciona, sí era así, pero las abogadas y las mismas mujeres indígenas, abogadas algunas, otras defensoras de derechos, se empezaron a dar cuenta que esta forma de defender los casos no era una forma en la que las mujeres se pudieran concebir como sujetas de derechos, sino que esa forma jurídica de llevar los casos hacía que se reprodujeran todas las formas de violencia que el Estado finalmente ejercía para cuando las mujeres se acercaban a exigir justicia. Y en ese sentido, cuando daban algún las mujeres terminaban dejando los casos, o si se daba un fallo, las mujeres regresaban a sus comunidades, pero
vivían revictimización de esa violencia que iban a denunciar, porque ellas finalmente no sabían, no se daban cuenta en ese proceso jurídico que ellas podían ser productoras de justicia, de saberes jurídicos, y que podían ser sujetas de derechos. Entonces hacen toda una reestructuración y construyen una metodología que le llaman metodología de defensa participativa, que básicamente tiene que ver con involucrar a las mujeres en ese proceso jurídico partiendo de la voz de las mujeres, es decir, ¿qué es lo que las mujeres quieren en realidad? Porque también lo que ellas se daban cuenta es que llegaban las mujeres y ellas inmediatamente decían, hay que ir a denunciar al Estado y hay que ir a hacer esto, cuando a veces las mujeres no estaban buscando eso. Pero pasa mucho en el ámbito jurídico que no escuchamos, o sea, apenas que presentábamos el libro en otro lugar, decía una de las acompañantes de movimientos, si realmente escuchamos a las víctimas cuando llegan a decirnos o hablarnos de la violencia que viven, ¿no? Inmediatamente estamos ya pensando en cómo solucionar en el Estado esos casos. Entonces lo que hace el centro es decir, hay que escuchar a las mujeres y hay que pensar qué es lo que quieren a partir de lo que ellas sienten y saben sobre estos procesos jurídicos y sobre cómo viven y sienten la violencia. Y entonces hacen toda una metodología que está de alguna manera escrita en el Centro de Derechos, en algunos artículos que hizo Mercedes Olivera, que en paz descanse, en conjunto con las abogadas, en donde van describiendo cómo es que se involucran a las mujeres en ese proceso jurídico y que también yo de alguna manera sistematizo con ayuda, claro, de lo que el centro ya ha previamente hecho. Y a partir de esto que yo voy aprendiendo, pues es que voy analizando los casos cuando estuve yo haciendo trabajo de campo. Pero digamos que el ingrediente que hace que yo comprenda, ¿no? Más y pueda conocer lo que yo quería conocer, que eran los significados de justicias y violencias que vivían las mujeres en los Altos de Chiapas, fue justamente aprender pues el idioma celtal, pero más allá de aprenderlo, yo tuve la fortuna de tener una maestra que estaba muy cercana a uno de los filósofos celtales, pues que es el único, creo yo, hasta ahora que ha sistematizado de alguna manera la filosofía celtal, que es Xuno López. Entonces, Elena no solo nos enseñaba el celtal, o sea, Elena nos decía, bueno, si vas a saludar a tal persona, pues salúdala de esta manera, pero la gente en la comunidad se saluda así, ¿no? Y esto tiene que ver con que, pues nosotros nos concebimos de esta manera en la colectividad y existe pues como cosmoexistencia, que yo después le llamo en el libro, en donde digo, un concepto tomado de otros autores, en donde el corazón, el OTAN, es el centro incluso de nuestra lengua, ¿no? O sea, Xuno dice, somos una cultura sentipensante porque de ahí parte toda nuestra cosmovisión, o sea, el corazón nos une en el universo y el universo es el todo, ¿no? Y entonces, cuando las mujeres llegaban y nos decían, pues es que a mí me duele el corazón, a mí me duele, me lastimaron mi chulel, que es el espíritu, me lastimaron el OTAN, a ciencia cierta había veces que incluso en el mismo centro como que o sea, no podíamos comprender cuando, o sea, claro, ay, pues sí, ¿no? Le duele su corazón como a mí cuando me lo rompen porque me tratan mal, pero no era esa concepción de corazón desde una visión romántica o romantizada de lo que se nos ha enseñado que es, ¿no? Sino una concepción muy distinta, porque de verdad tenían que sanar el corazón, ¿no? O sea, la justicia les tenía que sanar el corazón, porque si no, eso desequilibraba toda su vida. O sea, cuando las mujeres me decían, es que si yo no sano mi corazón, no puedo regresar a mi comunidad y cuidar a mis animalitos.
pero para ella eso es la vida misma, ¿no? La existencia misma en el universo. Entonces, lo que se comienza a hacer en el centro es retomar estos saberes, y yo con la experiencia que me da Elena en las clases de CELTAL, comienzo a comprender como ese match, ¿no? Porque es importante que las mujeres sanen ese corazón accediendo a la justicia, pero no esa justicia que conocemos en el Estado, porque al final lo que yo veía es que era una justicia que las revictimizaba, que las violentaba. No, no porque eso no sucediera en el derecho indígena, o sea, también sucede, pero de alguna manera las mujeres al menos ahí tenían la capacidad de poder hablar su lengua y de poder argumentar su sentir, algo que no pasa en el Estado, ¿no? En el Estado es la abogada y punto, el saber jurídico. Acá no, acá el saber comunitario de lo que sienten las mujeres que es justicia y de por qué es importante entonces voltear de alguna manera a ver esos significados desde otros lugares que yo digo, las comunidades de tales Tzotzíles, tal vez en otras culturas, lo que te decía de una alumna, Verónica, que habla del nudo en el corazón con las mujeres nahuas, retomando un poco esta metodología, en donde es importante para ellas poder sanar, porque eso tiene muchísima significado. Entonces, lo que yo hago es comenzar a saber qué significaba sanar, ¿no? O sea, si un significado de justicia es sanar el corazón, ¿cómo sanas ese corazón? Entonces, me empecé a darme cuenta que en todo lo que yo había recogido en campo y demás, estaba el perdón como el centro, ¿no? Y bueno, yo que vengo de una tradición feminista liberal, ¿no? Digo, ahora ya no, pero en ese momento yo estaba muy centrada en el Estado, en un feminismo muy institucionalizado. Entonces, que a mí me hablaran de perdón era como de, ¿qué? O sea, no, ¿cómo vas a perdonar a tu agresor? ¿Cómo? O sea, no, no. Incluso la abogada, una muy buena amiga ahora, Gloria, también ella era así de, ¿cómo? ¿No? Pero empezando como a reflexionar en todo esto, yo le decía, ¿por qué no? O sea, si para las mujeres eso les hace sentido, no a todas las mujeres tampoco. O sea, también había mujeres que decían, no voy a perdonar, yo voy al Estado, no me importa que el Estado me discrimine, yo lo quiero en la cárcel, punto, ¿no? Pero digamos que la investigación se centra en estas otras formas como de sanar y de pensar cómo restituir o cómo resarcir ese tejido comunitario que la violencia rompe, lastima y demás, con esta otra forma en la que las mujeres dicen que pueden sanar o acceder a la justicia. Y entonces me doy cuenta cómo el perdón pues estaba en el centro también de la investigación, pero no era un perdón como el que nos enseña, ¿no? O sea, así de, bueno, pongo la otra mejilla y, ¿no? O, ay, bueno, ya perdono todo y ahora ya sale el arco iris y todos somos felices, ¿no? No, o sea, como dijo la compañera, ¿cómo se llama? ¿Estela? Como dijo la compañera Estela, es un proceso que a veces incluso no se logra, ¿no? O sea, lo que hace el centro cuando las mujeres deciden pasar a ese ámbito del perdón es tratar de reconstruir toda una red de apoyo en la comunidad para las mujeres, ¿no? O sea, no es que ellas perdonen y las regresan al mismo contexto violento, comunitario y demás, ¿no? Sino lo que hace el centro es como ir tejiéndole una red primero con las mujeres organizadas de las comunidades, luego hacen contacto con las autoridades, las hacen o sea, conscientes del caso, de la violencia, de por qué es importante cuidar a las mujeres, van y tejen otra red con las autoridades ejidales, etcétera, ¿no? Es decir, van tratando de reintegrar a las mujeres que vivieron violencias, que aunque van a estar justamente, como dice la compañera, en una comunidad en donde viven sus agresores, la mayoría de sus agresores son incluso su familia, ¿no? Ellas puedan sentirse seguras con esa otra red
que les va generando esta metodología de defensa participativa, en donde algunas veces sí se llega a, las mujeres vuelven a veces a vivir violencia, ¿no? Porque son parte de los conflictos de las comunidades, pero muchas veces sí logran, muchas de ellas, encontrar digamos, esa sutura a su corazón, ¿no? Porque incluso algunas decían, pues se nos rompe el corazón, o sea, la violencia rompe el corazón, y no es solo mi corazón, es el corazón comunitario, en el que vivimos todos de todos aquí, ¿no? Entonces es importante poder hacerlo. Y de alguna manera intentan también reintegrar a la familia de los agresores y a veces a los agresores, pero no siempre se puede, o sea, esa es una realidad. Y que de alguna manera, pues, o sea, voy como complejizando en el libro, ¿no? O sea, no idealizar, pero también no decir que las comunidades indígenas no son capaces tampoco de producir su propia justicia, ¿no? Y que entonces por eso el Estado tiene que estar encima de ellas, porque ellas no pueden, ¿no? O sea, estos son casos en donde nos podemos dar cuenta que las mujeres pueden ser productoras de derecho, de justicia, de derechos humanos, desde sus saberes propios, y que en conjunto con sus comunidades pueden construir también esas propias justicias desde un ámbito colectivo, en donde pues a veces se nos dice que no se puede, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que pretende esta investigación y este libro es justamente descentrarnos de lo que concebimos como justicia desde el Estado, por eso le pongo justicias con ese, porque no es una justicia, son muchas justicias, no es una violencia que es la que tipifica el Estado, son otras violencias que se viven en otros planos, cosmogónicos incluso, que igual y no alcancé a comprender a ciencia cierta, ¿no? Porque pues sí, no soy parte de la comunidad y que me posiciono yo desde mi lugar también mestizo, cruzado por el racismo, cruzado por este feminismo liberal, etcétera. Y tratar como de construir desde otros lugares. Entonces, cuando conozco el concepto del corazonar, que es un concepto que construye un indígena, no me acuerdo si es de Ecuador o de Perú, Patricio Guerrero Arias, es ecuatoriano me parece. Él habla del corazonar de los pueblos y habla de la colonización de los afectos, más allá del poder y del saber. Dice que también hubo una colonización de los afectos, y es porque los pueblos indígenas originarios nos posicionamos en el sentir pensar. Entonces, cuando nos despojan del sentir, colonizan una parte de nuestro ser, y para poder liberarnos, o sea, su propuesta de descolonización es corazonar nuevamente desde ese corazón de los pueblos. Entonces, yo retomo este concepto y lo pongo en los conceptos de justicia de las mujeres, de los significados propios, para decir que se pueden construir otras justicias desde esos sentipensares, ¿no? Donde podamos pensar en esta ternura radical de la justicia, por así decirlo, para construir otros mundos posibles, que sí pueden existir y que estas mujeres nos los enseñan de alguna manera, ¿no? Pero que estamos tan colonizados con nuestros conceptos que pensamos que no podemos coteorizar de esa manera con ellos. Entonces, por eso es que se llama Corazonar las Justicias, y pues recupera, es como básicamente lo que quiero recuperar, ¿no? En esta publicación. Y bueno, también lo hago pues con los derechos humanos, y al final hablo un poco sobre cómo podríamos también corazonar, cómo podríamos hablar también de feminismos corazonados, como en esta introspección que yo tuve, ¿no? De desestructurar también mis feminismos y de pensar otros feminismos posibles desde otros lugares de los efectos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es como la propuesta y eso es lo que yo voy tejiendo en este texto, que espero les guste y les aporte cosas. Bueno, trae libros para la venta. Sí, Yo tengo apartado uno.
Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte del seminario. Gracias, Laura, pero bueno, ahorita vamos a seguir participando seguramente. Y ahora abrimos el micrófono para quienes quieran pues compartir algún comentario, tanto de las personas que están conectadas como las que están aquí en la sala. Entonces, de las personas conectadas que no las veo, porque según yo estoy en galería, ¿por qué no los veo, Bueno, pero hay 12 personas. ¿Hay alguien que guste participar de las personas que están en línea? ¿Alguien de acá? Sí, a mí me gustaría hacer Pues hay que acercarse. Quienes participamos aquí, si se pueden acercar para que el diálogo pueda ser también con las personas en línea. Sí. Bueno, me gustaría mucho preguntarle, sí, preguntarle aquí a la autora del libro, que fue muy interesante y todo, habla de la vida inclusive de las mujeres sobre violencia política, ¿no? En el caso de Juana, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que le interesó llegar a investigar con las mujeres de Chiapas, sobre todo las mujeres del Cali? ¿Por qué le nació? Ajá. Entonces es una gran pregunta porque yo llego a Chiapas previamente de esta investigación. Antes trabajaba con organizaciones internacionales haciendo consultoría. Y previo a esta investigación me invitaron a elaborar un diagnóstico sobre violencia en contra de mujeres, niñas y niños en dos estados, Oaxaca y Chiapas, obviamente por ser, aparte de Guerrero, uno de los estados con más pueblos originarios. Y entonces uno de los lugares a donde teníamos que ir fue a Ochuc. Y yo nunca había ido a Chiapas, o sea, yo no conocía los Altos de Chiapas. Hasta ese momento, fue ahí por el 2011, me parece, que llegué ahí. Y entonces, eso fue algo que me marcó demasiado y que decidí no volver a trabajar con ONU, ¿no? O sea, finalmente. Y no porque, o sea, no porque el trabajo que hagan esté mal, sino porque el trabajo que hacen está cruzado por muchísimas cosas. Una de esas es el capitalismo, ¿no? Entonces, me acuerdo que en aquel entonces mi colega que me invitó porque teníamos que hacer toda una descripción etnográfica sobre los juzgados indígenas y el derecho indígena. Entonces, pues yo acababa de hacer una investigación en Oaxaca sobre eso y ella me invita a hacerlo en Chiapas. Y fuimos a una audiencia que nos invitan. Y fue todo un caso bien interesante porque eras en contra de una mujer denunciaba violencia en el juzgado indígena. Pero el esposo la violenta porque él tenía un amante y ella se entera de que tiene a otra mujer que además la metió a su casa y le reclama, y entonces él le dice que y le pega, y entonces ella va con las autoridades le dan la razón a la mujer y acusan a la otra mujer, que además era la maestra en la comunidad, de estar poniendo un mal ejemplo, porque además ella es la maestra, ¿no? Y se está metiendo con un hombre casado. Entonces, se hace o sea, todo era en central. Entonces teníamos una traductora que, como podía, nos iba diciendo qué onda, ¿no? Pero no lograba como captar todo. En eso no entendimos muy bien porque la mujer que era la maestra empieza a debatir que pues es su vida, no sé qué, y la meten a la cárcel, digo, las 72 horas que pueden meterla, porque es lo que se les permite a los juzgados indígenas, 72, 48 horas, algo así. Y le preguntamos y la mujer nos empieza a gritar, es que están violentando mis derechos humanos.
ayúdenme, ¿no? Y nosotras como observadoras era así, porque además los jueces le dijeron es que ellas vienen de ONU y no sé qué, ¿no? Entonces nosotras así como de, o sea, ¿qué hacemos, no? Y nos explica el juez que la meten a la cárcel porque le faltó el respeto a las autoridades y le faltó el respeto a la comunidad por su actuar. Nosotros vamos a uno a plantear esta, o sea, hacemos toda la etnografía, digo, nosotras pues entendíamos de alguna manera cómo se concebía ahí, pues, o sea, el delito o la falta de respeto, el honor a la, o sea, entendíamos como toda esa parte, entonces, pues nosotros vamos, llegamos, planteamos el estudio y no sé qué, y lo primero que nos dice uno es, no, o sea, necesitan talleres sobre derechos humanos y derechos de las mujeres, porque casi esto salvaje, quién sabe qué están haciendo, ¿no? Y entonces nosotras dijimos así, wow, casi así, lleven a la policía, ¿no? Y empezamos a argumentarles esto, pues tienen otra concepción de justicia, o sea, la colectividad es muy importante, estamos de acuerdo que igual y la mujer no tenía que ir a la cárcel porque, pues sí, o sea, ella puede ejercer su derecho, es una comunidad muy pequeña también, o sea, hay una complejidad ahí, o sea, no es que no sepan qué son los derechos o no, o sea, su definición de derechos humanos es probable que sea otra completamente distinta o no, no sabemos, pero no podemos decir nada más eso. Escándalo ahí, una sensible, y entonces, no, y es que la ley dice, y la ley dice, y la ley dice, y la ley dice, y de ahí no lo sacas. Entonces, cuando decido hacer el doctorado, se me viene en mente este caso, y digo, es que hay otros significados distintos. No quiere decir que lo que dicen nuestras leyes, o lo que ha hecho el feminismo hegemónico liberal, en el que muchas mujeres se posicionan, institucionalizan, además, esté mal. No, 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 ha hecho muchísimas cosas y lo reconozco incluso. Pero también no podemos dejar de lado que existen otras formas distintas que igual y no tienen que ver con esa ley, que no tienen que ver con esos derechos, pero que al final son derechos que dan dignidad a la persona y que entonces habría que buscar diálogos entre esas otras formas y estos derechos hegemónicos, ¿no? Que además han sido pretexto muchas veces para violentar a los mismos pueblos originarios o para violentar a otras comunidades con el pretexto de que se están violentando estos derechos hegemónicos. Y por eso es que, o sea, digo, Chiapas me encantó en ese momento, aprendí muchísimo de ese lugar y decido ir a Chiapas a eso, ¿no? A conocer cuáles eran esos significados de justicia de las mujeres y los significados de violencias, porque también me daba cuenta que cuando les hablábamos de violencia emocional o psicológica, que está definida en las leyes, era así como de, no, o sea, en realidad no existen esas palabras, por ejemplo. Entonces, ¿cómo haces esa traducción? O sea, ahí pierdes significado importante. Entonces, fue como, empecé yo como a decir, claro, que hay que desentrañarlos y hay que desestructurarlos, descentrarlos, llenarlos de significado, ¿no? Muchos conceptos despatriarcalizarlos, como el perdón, el amor mismo, ¿no? Que podemos ejercer las mujeres, pero en conjunto con esas mujeres, ¿no? Con las mujeres. Así llevo. Con enojo. Ay, Con el enojo y todo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. no, muchas gracias. ¿Alguien que quiera participar de las personas que están en línea? Aquí en la sala. Buenas tardes.
En lo personal, me gustaría saber en qué momento conoció a su maestra, a la señora Elena. ¿En qué momento la conocí? Pues fue, a ver, cuando yo llego al centro, o sea, me doy cuenta que todo lo que hacen no sé si en otras comunidades, en Oaxaca no lo vi, pero en Chiapas, todo lo que se hace, todo, o sea, reuniones, conferencias de prensa, talleres, etcétera, se hacen en el idioma que prevalece, que puede ser celtal o tzotzil, son variantes y sí cambian algunas palabras, pero digamos que tienen la misma matriz lingüística. No soy lingüística, pero más o menos eso me explicaron. Entonces, si hay mujeres de otras comunidades, se buscan traductoras que puedan ir del celtal al chol o del español al chol o al tzotzil. O sea, se busca siempre traducción, pero también siempre se busca que se hable en el idioma que es, ¿no? Entonces, pues obviamente yo iba y o sea, no, tampoco aprendí, o sea, puedo saber de qué están hablando, pero tampoco así exactamente están diciendo estas cosas, porque es muy difícil, tuve poco tiempo para aprender, sé algunas cosas, sé como en general la lengua, pero así que yo me pueda poner a platicar con una compañera, obviamente no voy a poder, ¿no? Y entonces dije, me estoy perdiendo el 80% de toda la película que estoy viendo, o sea, necesito aprender, no solo por conocer o saber lo que están haciendo, sino también, pues Aida Hernández, que fue mi directora de tesis, me decía, también es una forma de horizontalizar y que ella misma se critica, siempre dice, yo nunca lo he hecho, la relación, ¿no?, que podemos tener. O sea, es un poco dar de nosotras y nosotros a las demás personas, ¿no? O sea, que se den cuenta que nos estamos esforzando realmente por comprender o por saber o por conocer. Entonces, esas dos cosas fueron las que me llevaron a buscar, pues, aprender la lengua, ¿no? Y luego empecé a preguntarle a las defensoras de derechos humanos de ahí del centro, que son mujeres centrales, si ellas me podían enseñar, y ellas me dijeron, pues te podemos hablar, te podemos decir cómo se dice tortilla, o sea, cosas así, pero no son, o sea, no enseñamos de tal, o sea, hay varias personas que lo enseñan, buscan, no sé qué. Entonces, alguien me dijo, no me acuerdo quién, una amiga, una colega, yo conozco a una persona que te puede dar clases, pues vamos a contactarla, la contactamos con Elena, justamente, y ya, ella nos dijo, sí, yo les doy clases, ella era una mujer tzotzil que aprendió celtal y que daba clases de tzotzil y celtal, y pues así fue como la conocí, y nos veíamos una vez a la semana, nos dejaba tarea y nunca la hacíamos, la verdad, pero siempre nos esperaba con muchísima calidez y todo. Ella es defensora de derechos humanos también, o sea, no se dedica a dar clases propiamente, se dedica a otras cosas con organizaciones, pero en sus ratos libres, como para tener un dinerito extra, se dedica a enseñar el idioma. Muchas gracias. Sí, me llama mucho la atención eso porque, o sea, apenas voy a empezar a tener mis caminos sobre la etnografía, cuando leí la introducción. Pues sí, me interesa saber. Sí, así la conocí. Bueno, muchas gracias. Yo quiero aprovechar para hacer una pregunta. Bueno, pues las personas que estamos aquí en el aula pues son estudiantes de posgrado y bueno, y conectados también hay estudiantes, pero igual también hay profes. Y cuando trabajamos con pueblos indígenas, pues luego nos encontramos justo con estas tensiones entre los conceptos que provienen pues de estos
marcos teóricos, ¿no? Que construimos, bueno, para decirlo así en general, desde Occidente, y que pues parten de una visión y de una concepción, porque también nosotros tenemos nuestra propia concepción de mundo, pues muy distinta a la de los pueblos indígenas, donde también hay conceptos, ¿no? Donde también se llevan procesos de autorización, claro, siguiendo procedimientos diferentes, pero por supuesto que ahí están. Pero entonces cuando hacemos el trabajo de campo y empezamos, digamos, esta documentación, y claro, también todo está atravesado por la lengua, por supuesto, claro, luego hemos contado con traductores que han sido, en ese sentido, maravillosos y nos han resuelto en mucho todo, pero más bien, en tu caso, porque es algo que tú, digamos, vas jalando a lo largo de todo el libro, estas tensiones que hay entre los conceptos, y pues me gustaría que nos dieras como algunos tips, recomendaciones, o cómo fue tu experiencia para poder, digamos, establecer un análisis en el que, bueno, finalmente mantienes tus conceptos teóricos que provienen pues de la antropología, porque pues también, o de las disciplinas, ¿no? Que estás trabajando en un contexto universitario, académico, y los pones pues en diálogo con las concepciones, ¿no? Que provienen pues de la cultura, en este caso celtal, para poder hacer entonces un análisis y una comprensión de la problemática en donde ambas concepciones pues están, digamos, ahí, ¿no? Presentes, pero que una no, digamos, invisibiliza a la otra. Por eso que tú misma comentas, por ser concepciones que se presentan más en términos universalizantes y generalizantes, terminan por opacar otras concepciones que no tienen pues la intención de ser de esa manera, ¿no? Entonces ya también desde ahí el diálogo se presenta difícil, ¿no? Pero finalmente tú consigues poner ambas concepciones en el análisis, ¿no? Pues de estas justicias y esto del corazonar. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco sobre ese proceso de trabajo? Y bueno, y a ver qué recomendaciones dan. Porque todos los que están por lo menos en esta aula trabajan con pueblos indígenas. Algunos provienen, ¿no? O sea, como ya se han estado dando cuenta, de sus propios pueblos, y en el caso de ellos va a ser a la inversa, porque ya traen sus concepciones propias, ¿no? Porque pues, son originarios de ahí, y ahora van a estar lidiando con las concepciones que están aprendiendo en espacios académicos. Y los que somos mestizos, pues lo hacemos o sea, de otra dirección, ¿no? Son dos direcciones diferentes, pero bueno, al final están ambas concepciones dentro de estos trabajos. Claro. Ay, sí. Es una gran pregunta. Porque, o sea, primero, yo lo que, o sea, yo comienzo el libro justo posicionándome, ¿no? O sea, es como el primer acto que me parecía importante hacerlo. O sea, ¿por qué lo digo? Porque como dices tú, o sea, nosotras como mujeres mestizas, criadas en una sociedad muy distinta a cómo se dan las dinámicas comunitarias, no porque estén aisladas las comunidades, ¿no? Sino porque finalmente, pues son comunidades pequeñas, a veces todo el mundo se conoce, trabajan con la tierra, ¿no? O sea, tienen como otra forma de existencia, pues es muy distinto a como nosotras y nosotros nos vamos como posicionando en el mundo, por así decirlo. Y además nosotras fuimos también criadas por esta nación que realizó durante muchísimo tiempo a los pueblos originarios, ¿no? Y los representó de ciertas formas. Y esos marcos, yo diría que incluso arquetípicos, los tenemos muy interiorizados en nuestro ser, aunque nos posicionemos en otros lugares, aunque digamos que no sé qué, prevalecen, los encarnamos, o sea, eso es muy real. Entonces, cuando yo me posiciono desde el inicio en la investigación, justamente estoy diciendo que mi escritura
el diálogo que logre o logro construir en la investigación va a estar siempre cruzado por eso, por como, pues sí, por lo que a mí me enseñan, por lo que soy. Lo puedo deconstruir, lo puedo poner a discusión misma, incluso en el mismo libro, ustedes ven que hay momentos incluso de tensión mía, ¿no? De darme cuenta que en ciertos momentos a lo mejor yo estaba partiendo de un racismo, estaba partiendo de una representación de lo que era una mujer indígena, etcétera, y que está presente y que es como algo que, una tensión que también se va tejiendo en lo que yo voy diciendo. Pero una primera recomendación es visibilizar esta tensión. exactamente, y darte cuenta que tú traes también, o sea, que eso lo traes, ¿no? Y que finalmente, por mucho que quieras escribir de maneras horizontales, que plantees una metodología colaborativa y que tú llegas como diciendo casi hagan de mí lo que ustedes quieran porque yo lo que quiero es colaborar, no vengo a hacer extractivista y no sé qué, prevalece una relación de poder ahí, porque al final las personas dicen, es la doctora de piedra, ¿no? Que viene a hacer, aunque tú no digas eso, ellas también están encarnando esa misma representación que tuvieron en esa, digamos, educación, subjetivación del Estado-Nación, ¿no? Y eso cruza todas las investigaciones, ¿no? O sea, decir desde un inicio que eso va a cruzar te ayuda a despojarte también de esa misma tensión que se genera cuando tú estás de alguna manera tratando de interpretar o reinterpretar un significado de algo que te están diciendo, ¿no? Porque estás diciendo, bueno, yo lo estoy entendiendo así, me lo están explicando de esta manera, pero es probable que en algún momento yo me pueda también equivocar, ¿no? Y esto lo pongo a debate, no lo pongo aquí en el libro como si fuera la verdad absoluta, ¿no? O sea, es un debate que quiero abrir y que quiero decir que yo lo entendí así, lo estoy interpretando así en conjunto con las personas, pero que es probable que tal vez me haya equivocado o lo haya puesto de otra manera, ¿no? Y eso también es importante decirlo, o sea, como digo, retomando Aventura, que hablamos de Aventura, lo que es la chisma, pero que ha dicho cosas muy interesantes, como esto de que no existe una teoría general, o sea, no, ¿sabes? O sea, existen diferentes formas de vida invisibilizadas por una teoría que pretende ser general, y que tenemos por eso que acercarnos lo más que podamos a los contextos en donde queremos y queremos hacer investigación. Y buscando en esos grises, con esa lupa, entonces nuestra obligación primero es historizar, o sea, genealogizar, no sé si se diga así, lo que estoy hablando, ¿no? Por eso cuando yo hablo del despojo territorial y cuando hablo de la herencia, es muy fácil que cuando lees cosas, incluso escritas por mismas mujeres feministas, te digan, es que los hombres son machos en la comunidad y no dejan que las mujeres hereden. Y es que son comunidades indígenas, ¿no? Cuando yo me meto a hacer esa genealogía de la herencia, yo me doy cuenta que esa creencia que después, claro, le da poder a los hombres indígenas, viene del Estado, de una ley estatal que no dejaba que todas las mujeres en general heredaran la tierra, que se cuela la comunidad, que se entronca con ese patriarcado comunitario que le da poder a los hombres y que entonces se agarran de ahí y dicen, claro, las mujeres no pueden heredar, ¿no? Y lo convierten en una costumbre que le da poder a esos hombres, pero no es porque en la cosmovisión indígena te diga que la propiedad privada y la tierra son, no, o sea, es una mezcla de lo que está ahí. Entonces hay que estar abiertas y abiertos a también descolonizar esas costumbres que nos las han planteado de cierta forma y encontrar de dónde es que viene eso, ¿no? Y nos vamos a llevar muchas sorpresas seguramente. Esta sería como
Como la segunda recomendación. como la segunda recomendación. O sea, Sí, que es lo que haces también, por ejemplo, con el concepto de derechos humanos, que no lo vas a tomar tal cual como provendría de un organismo como la ONU, sino que más bien, si bien es una terminología ya incorporada en el lenguaje de las comunidades, pensar que no se está concibiendo de la misma manera, entonces explorar cómo se está entendiendo y no mantenerlo de la manera en como lo mantiene, digamos, pues, ONU. la visión internacional. Ajá, exacto. Entonces, pero también comprender cómo se está entendiendo la concepción de derechos humanos en la comunidad, pues muchas veces no es preguntar directamente, oye, ¿cómo entiendes derechos humanos? Así, porque, ajá, quizás ¿Cómo no, es la dignidad? ajá, no tendrías una respuesta, no tendrías la respuesta, pues, sino que se trata, que creo que es lo que hacemos luego desde el método etnográfico, que es empezar a trabajar el tema, pero viéndolo precisamente en las prácticas, ¿no? En situaciones donde, digamos, estén trabajando ese tema. Claro, es un centro de derechos humanos, por supuesto que es algo que va a estar ahí presente y que entonces puedas documentar desde ahí y que así es también la manera en cómo se teorizan las comunidades. No están teorizando como nosotros, sino que se teoriza también desde procedimientos distintos. Entonces también es advertir a esas otras formas de cómo están teorizando los derechos humanos con procedimientos diferentes a los nuestros. Claro, porque además, si tú te pones, o sea, nosotros también teorizamos con el cuerpo, lo que pasa, y con la experiencia, y con la práctica. Lo que pasa es que la escuela, exactamente, nos dice que teorizar es pensar en un salón y hacer tal cosa. Cuando llegas a las reuniones, por ejemplo, yo me metí a la escuelita de derechos humanos, ¿no? Con las mujeres. Y lo que yo veía era cómo a través, incluso de la misma experiencia del cuerpo, yo podía hablar de colonización con las mujeres, ¿no? O sea, muchas mujeres no podían bailar, o sea, sí, o sea, era así como de, o sea, sí puedo mover mi cuerpo, pero, o sea, ¿no? Y eso a mí me hablaba de que no había una apropiación del mismo cuerpo, ¿no? Y entonces cuando les preguntaba, o sea, ellas, o sea, me decían, es que a mí me decían que me quedara sentada porque yo era mujer, ¿no? O sea, está incorporada en el corporalmente como la pasividad, por así decirlo, ¿no? Entonces, ni siquiera a veces necesitaba yo ir y preguntar tal cosa. O sea, yo con la misma actitud, con la misma apropiación del cuerpo, con mismas cosas que hacíamos, yo me daba cuenta incluso hasta de sus mismos procesos políticos, ¿no? Las mujeres que iban llegando apenas y así como miedo, no sé qué, a mujeres que habían aprendido incluso a hablar español en la misma convivencia del centro de derechos y bailaban y que salían a la marcha y agarraban el micrófono y se aventaban unos discursos increíbles, ¿no? Y que me decían, ella hace 10 años, 5 años no habla, ¿no? O sea, que esté ahí haciendo eso es parte de ese proceso de sanación que le llaman en el centro o que le llaman las mujeres, de concebirse como sujetas de derechos, ¿no? Entonces, pues yo pienso que cuando uno hace etnografía, tiene que estar abierto, o sea, esto, ¿no? Que nos dicen, tus 5 sentidos tienen que estar conectados con el todo para poder captar algo que a veces, muchas veces ni siquiera se habla, ¿no? O que no se sabe cómo hablar. Y que por eso me gustan mucho estas nuevas metodologías colaborativas, activistas, comprometidas, porque a través también de tu práctica puedes interpretar de alguna manera algo que permanece a veces invisible, si solo llegas a hacer una entrevista o si solo te pones a captar en tu diario, ¿no? O sea, yo soy muy partícipe de la metodología colaborativa, más cuando se trata de estudios de violencia contra las mujeres, porque además las mujeres están acuerpadas por esas organizaciones o por esas redes en las que se mueven. No solo llegas y abres procesos y te vas, ¿no? O sea, los abres en conjunto con ellas, pero tienen una red que está ahí
que les va a dar la contención que a lo mejor tu tiempo de campo no te permite, ¿no? Porque también es eso, o sea, digo, si fuera por mí, a lo mejor viviría en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas desde hace mucho. Pero pues uno tiene que regresar también. Entonces, abrir esos procesos tan difíciles, pues mínimamente deben de tener una contención que a veces no podemos dar, pero que sí la puede dar una red o una colectiva, una organización, y por eso es que pienso yo que metodológicamente hablando, si pensamos hacer algo así, sí es muy importante buscar eso mínimamente, porque también minimiza tu daño. O sea, como investigadora también tenemos daño, también nos usa la violencia, ¿no? O sea, también corporalmente estamos cruzadas por eso, entonces es una forma de minimizar daños etnográficos, por ejemplo, en este proceso. Y pues, la verdad es que no sé, o sea, sí he estado pensando, porque es algo que me he preguntado, o sea, nos hablan del sentipensar, ¿no? O sea, es que hay que hacer academia sentipensante. Y yo, ajá, ¿y eso cómo es? O sea, sí he estado escribiendo un poco sobre cómo construir una metodología, o sea, qué partes, o sea, metodológicamente hablando, que define una metodología sentipensante, ¿no? O sea, yo creo que es un proceso que no, o sea, que no podría yo poner en puntos, pero que sí es muy importante dejarnos a veces llevar por esa emoción que muchas veces nos dicen en la academia que no debemos de hacer eso, ¿no? Entonces, yo la verdad es que lloré, me reí, me enojé con las mujeres, ¿no? Y eso también te ayuda a comprender el dolor, pero también a comprender la alegría cuando una mujer te dice, voy a regresar a mi comunidad, o no recuperé a mi hija, pero me siento feliz, ¿no? Porque entendí que ella al final está bien de todas formas. O puedo regresar y bordar, no sé, o sea, también es un poco dejarte llevar en ese sentido, en la investigación. Después necesitas contención también, pero también, o sea, la puedes buscar, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece como muy valioso este camino de ida y vuelta en algunos de los apartados que alcancé a leer en el tema de la reflexión sobre tu misma situación como mujer, ¿no? Cuando, bueno, cuando te explicas cómo empiezan sus reuniones, sus talleres, con este círculo de flores que cada una lleva una ofrenda, y tú reflexionabas, decías, bueno, ¿cuánto hemos perdido también, ¿no? En esta sociedad de consumo, en esta sociedad de competencia. Pues eso creo que también, pensando en la pregunta ahorita que planteaba la doctora Adriana, pues también este camino de ida y vuelta, ¿no? Que también lo reflejas en lo que ellas vivieron cuando dicen, bueno, estos términos de violencia que desde el Estado se dan, bueno, me sirvieron para identificar algunas cuestiones, pero también lo que yo sé, ¿no? De cómo lo vivo y cómo puedo curar y cómo puedo perdonar, pues también puede ir en un camino hacia la otra dirección, ¿no? Hacia pensar otras formas de justicia, ¿no? Y bueno, me parece muy rescatable, y recordaba también a Raquel Gutiérrez de Puebla, ¿no? Como al hacer el análisis, bueno, de algunas, de otras, ¿no? De otras mujeres, siempre regresa a reflexionar sobre su situación, ¿no? Como mujer urbana, como mujer mestiza, cómo eso que está aprendiendo puede aplicar también en cuestionarse cómo está viviendo y cómo estamos viviendo pues en esta sociedad que dices, ¿no? De consumo y demás. Y pues lo que creo que también me mueve mucho y pienso en lo que estoy haciendo, bueno, estas otras formas, ¿no? Que nos urge encontrar, otras formas de estar ahorita que, bueno, que no nos estamos pasando bien la mayoría de la gente que vivimos en esta sociedad, ¿no? Entonces, pues también esa oportunidad de aprender y de regresar. Claro, sí, fíjate que cuando, o sea,
ese ida y vuelta es, creo yo, como un poco, o a lo mejor otro punto de lo que anda, ¿no? Mm, a veces no, o sea, escuchamos, pero no escuchamos. O sea, no captamos muy bien lo que se nos está tratando de decir porque estamos como con esta teorización y esta visión, ¿no? Del mundo que pues aprendimos de alguna manera y que pensamos que es como válido. Entonces, justamente cuando hablo de generar esos diálogos interculturales, está más allá de que sean entre culturas, ¿no? Es un poco generar esa escucha y esa retroalimentación, ¿no? O sea, porque lo que no queremos es decir, bueno, hay que estos conceptos, pues no nos sirven, ¿no? O sea, no. O sea, lo que hemos generado en las diferentes culturas para poder comprender la vida, por así decirlo, es válido. El problema es que los atomizamos, o sea, no, pensamos que no se puede dialogar, ¿no? Entonces, pienso que esa ida y vuelta es un esfuerzo justamente por dialogar y por también decir cómo la investigación nos hace, o sea, hacer investigación, yo les digo a mis alumnos y alumnos, hacer investigación es política. O sea, si ustedes piensan que escriben nomás porque van a resolver un concepto, van a retroalimentar no sé qué, o sea, están muy equivocadas y equivocados, porque lo que uno dice en un lugar tiene consecuencias, y son consecuencias políticas. Entonces, lograr esos diálogos es político también en el sentido de que nos dicen que ya son conceptos cerrados, hechos, establecidos y que no pueden dialogar, ¿no? O sea, o que se dialogan, pero desde cierta posición de poder, por así decirlo, el concepto académico, ¿no? Y el concepto que se genera en las prácticas comunitarias, ¿no? Porque no es conocimiento, son prácticas. Entonces, lograr ese diálogo me parece que justamente es lo que de alguna manera se propone cuando se dice que hay que generar diálogos interculturales. O sea, captar esas dos esencias y volver a llenar de significados cosas que de pronto están descafeinadas, digo yo, por la academia, ¿no? O sea, esto que dicen, a tu teoría le hace falta campo, o no sé qué, o barrio, o... ¿Cómo? Ajá, o sea, es muy cierto, ¿no? Entonces, hay que buscar cómo llenar otra vez este significado, pero en la coteorización, ¿no? Y pienso que la antropología en ese sentido tiene muchísima ventaja para poder hacerlo, ¿no? O sea, ganamos, no. No, pero o sea, siento que, sí, o sea, yo siento que la antropología, digamos, tiene ese don, ¿no? Que a veces no lo utilizamos, pero que son como cosas que hay que volverle a encontrar, o sea, encontrar nuevamente ese sentido, ¿no? Tal vez. Sí, como dices, bueno, también puede ser un don, pero también puede ser un contradón, ¿no? En el tema de ser muy conscientes de que cuando uno va a preguntar, va a generar también reflexión, va a generar también ciertos diálogos y ciertas puestas sobre la mesa que no estaban, ¿no? Entonces pensaba también como parte de la metodología las trayectorias de vida, que es algo que me ha interesado para trabajar y poder pensar en un diálogo lo más posible horizontal, porque estoy consciente de todos estos ejercicios de poder, la trayectoria de vida como esa posibilidad de visibilizar ciertas cosas que pues, en lo cotidiano de repente no podemos, ¿no? Cuando planteamos la posibilidad de historizar nuestra vida, es como, bueno, darle nombre a ciertas actividades y a ciertas cosas que están igual. Y con la pregunta que las y los antropólogos hacemos, también generamos pues esa reflexión y generamos movimientos, ¿no? Que también hay que ser responsables. Claro, sí, 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 completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, hay que yo pienso, o sea, y de hecho lo menciono, digo, por diálogos que he tenido con mis colegas también, ¿no? Que hacen metodologías colaborativas, que también
o sea, hay que pensar que esa horizontalidad, por ejemplo, ves que me vino a la mente que esto también es importante. O sea, está en proceso de construcción, ¿no? No es que lleguemos y ya horizontalizamos y ya todos somos felices, porque siguen habiendo muchas dinámicas de poder, ¿no? De ida y vuelta, o sea, tampoco es que seamos los malos de la película, o sea, se tejen cosas interesantes cuando uno hace esos contactos. Entonces, como plantearlos desde ahí, ¿no? O sea, plantear que también son lugares complejos, con tensiones, o sea, metodologías que están en tensión constante, porque incluso a veces resulta contraproducente también hacer metodologías colaborativas, ¿no? Comprometidas o activistas, como dices también, o sea, son dones y contradones que tenemos. Y entonces como que, o sea, algo que hay que hacer cuando escribimos es poner esa tensión, esas tensiones, esas problemáticas que se generan en esos procesos también metodológicos, o teóricos, o de la misma escritura, o de todo, hacerlos ver, ¿no? Porque son importantes también como parte de la generación del conocimiento, por decirlo, de saber eso. Entonces, sí, Muchas Yo me quedé pensando un poco en la trascendencia de tu chamba, que va más allá de, bueno, evidentemente todo lo que lograste en esta comunidad, sino también en el espacio académico. Mira, yo estoy entrando al doctorado y le estoy entrando a un tema que es diferente y a la vez cercano a mí. Yo trabajé durante muchos años con mujeres víctimas de violencia, pero en espacios institucionales. También vengo de estos feminismos súper institucionalizados y me estoy desprendiendo de eso y estoy empezando a trabajar con mujeres en poblaciones indígenas. Y entonces pienso que, o sea, la trascendencia de lo que estás haciendo tiene que ver con lo que nos dejas a nosotros como lectores, porque yo el otro día platicaba con Adriana, que es mi asesora, le decía, bueno, es que estos feminismos hegemónicos que conozco no me sirven. Y empiezo a leer los feminismos indígenas y también como que siento que hay algo que falta, ¿no? Y entonces yo pensaba en tu trabajo como feminismo de la afectividad, que quizá es como una forma diferente de contemplar esto, pero no solo a nivel teórico, sino metodológico. El poner tu experiencia como parte del proceso de construcción y de la problematización de lo que hiciste, a mí me abrió una ventana que dije, tengo que hacerlo desde ahí. O sea, porque también mi proceso de deconstrucción de estos feminismos tiene un aporte ahí bien significativo como para poder leer estas otras realidades, ¿no? Me parece que tu trabajo es transdisciplinario, ¿no? Transgresor, porque no solamente es este clásico trabajo de acción participativa que llegas y participas con la comunidad vulnerable, sino que estás buscando un diálogo como entre distintas unidades. La comunidad, estos espacios públicos, este marco legal, tú como académica, y eso a mí me parece también maravilloso. Entonces, no es pregunta, es más bien como la observación de decir que la trascendencia de esto no se queda solo en el espacio de la comunidad, sino creo que trasciende acá a lo académico y es bien valioso. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Todavía nos quedan 15 minutitos. Pues ahí hay como... Ahí hay unos comentarios, te doy la palabra, nada más leo lo que está en el chat. Marisol dice, es un trabajo sumamente importante, doctora, es una problemática que persiste y es difícil poder proyectar este tipo de justicias en las periciales de antropología, pues Estado y sus integrantes no lo consideran una forma de hacer justicia. Gracias por compartir sus conocimientos. Alejandra Barranco, felicidades, me encantó tu participación. Bueno, aquí pide pasar nombres de autores que abordan la defensa participativa. Y bueno, y aquí Héctor Ortiz ya pasó una bibliografía de esto. También si lo quieren anotar acá, ya está ahí anotada.
Y bueno, no, esto es para la gente del seminario en línea. Hay otro artículo de Mercedes, es que no me sé. Pues que lo busquen a ella, ¿verdad? Sí, busquen a Mercedes Olivera. Ella, al final de sus días, estuvo escribiendo sobre la metodología participativa, porque, digo, de defensa participativa, porque sí es un concepto que ella construye en conjunto con, pues, desde su trabajo militante de añísimos en los Altos de Chiapas. Y hay dos artículos, uno que hizo con Alma Padilla y Gloria Flores, que lo encuentran en línea, o sea, si ponen Mercedes Olivera, Defensa Participativa, les va a aparecer ese, y otro en un libro del CIEG, que es un libro azul que se llama Género y Justicia, está coordinado, me parece, por Lucía Melgas. Ahí hay otro artículo de ella, y pues en mi tesis, que también está en línea, ahí tengo todo un apartado también donde hablo sobre la defensa participativa, pero digamos que eso está tomado de lo que me dijeron en el centro, o sea, digamos que la fuente primordial es Mercedes Olivera. Nada, me quedaba también pensando en, si ya se estaba platicando mucho sobre esta cuestión de teorizar, no teorizar, desde dónde y cómo, ¿no? Y no me quedaba así que mientras yo estaba así sentada acá escuchando todo, y, o sea, y me quedaba, pensaba en esto, ¿no? O sea, en todo esto que se hizo, que hicieron más bien, cuál fue como el aporte, ¿no? Que esto deja o dejó a la comunidad o a las mujeres, ¿no? Y cómo eso se visibiliza, pero allá, ¿no? En el espacio, en el entorno. Y si eso, pues debería, yo siento que las investigaciones sí deberían como de marcar de alguna manera, no, entiendo que no se puede solucionar como esos conflictos que se tienen, pero por lo menos eso, ¿no? Dejar algo, intentar como medio hacer algo con la gente, siempre me lo imagino de esta manera, ¿no? Y pues sí, aquí estamos discutiendo, hablando desde este espacio también, que quieras o no, también tiene implicaciones, ya todo esto que mencionaban, de poder y un chingo de cosas, ¿no? Pero pensando desde allá, pues, ¿qué es lo que en realidad deja esto? Allá sí es que deja algo, o solamente también es parte del escribir y del difundir o visibilizar nada más, ¿no? Y por otro lado, eso que comentaba la compañera, Itel, de repente también lo he visto, también muchas investigadores de que cuando intentan, sobre todo también el feminismo, cuando no encuentran como algo, ¿no? Desde cuando te empiezan como te empiezan a generar como tensiones, como ciertos conceptos, ciertas teorías, empiezas como a buscar por otra vía, ¿no? Algo que sí vaya acorde con lo que tú sientes y piensas y desde tu actuar también, ¿no? Y de repente como que la gente, los investigadores de repente sienten que la solución está como con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, quiero ver ahora qué sienten los pueblos indígenas sobre esto que quiero tratar, porque no encuentro una respuesta acá, ¿no? Creo que también es como muy delicado también estar pensando en que lo que no encuentro acá, porque también soy capitalista, soy anti no sé qué, ¿no? Entonces voy y quiero buscar algo, pero desde los pueblos indígenas, con las mujeres indígenas, ¿no? Creo que, no sé, esas cosas como me causan mucho conflicto porque, pues creo que tampoco es como la vía, ¿no? No es porque acá no lo consigo y acá lo quiero ver, ¿no? Porque también se tiene una idea romantizada de que pues los pueblos tienen una visión como muy distinta, los problemas los solucionan de una forma mucho más amorosa, desde el corazón, desde el sentir pensar, desde el sentir no sé qué, ¿no? Y también eso puede ser como muy peligroso, ¿no? Como estar entrando por esa vía, porque también pues puedes romper, ¿no? Como estos ciertos, no sé si existan como esquemas o formas de pensar y de vivir también desde las comunidades. No, bueno, y es que cuando romantizas terminas por ocultar violencia. Claro. No, sí, completamente de acuerdo. Pues mira, yo no, o sea, no voy a mentir, y tampoco te voy a decir que sí sigo siendo salvadora del centro. Mi metodología colaborativa se concentró en ese año que yo estuve con ella participando.
y yo estuve apoyando básicamente en el área jurídica del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, ayudándoles a construir a las abogadas peritajes antropológicos y perspectiva de género para las mujeres que están en procesos legales, o sea, involucradas en procesos legales, criminalizadas por luchar por su tierra, y en donde hice un artículo sobre cómo mi experiencia construyendo esos peritajes para la defensa territorial de las mujeres, y también justamente de la responsabilidad que tenemos sobre cuando hacemos este tipo de metodologías colaborativas, ¿no? Y de ahí he participado con ellas como de otras formas distintas, ¿no? En algunas asambleas, y pues yo esperaría que el libro, por ejemplo, pues visibilizara una forma diferente en cómo se construye un proceso jurídico de acompañamiento con mujeres, ¿no? Que en muchos lugares, por ejemplo, en San Luis Potosí, que es donde yo vivo actualmente, no sé, ni siquiera conocía la defensa participativa, ¿no? Y que algunas colectivas han decidido como retomar la metodología para el acompañamiento de víctimas, ¿no? O sea, no sé si eso pueda ser un aporte, la verdad es que yo esperaría que sí, o sea, que eso ayudara como a visibilizar, ¿no? Y pues siguiendo teniendo en contacto con las mujeres, apoyándolas a veces en sus procesos jurídicos, y también acompañando en otros procesos de vida, ¿no? No sé, en enfermedades que han tenido, o en fiestas que han hecho y que me siguen como invitando, ¿no? O sea, decir que hice una metodología colaborativa tampoco es que yo esté diciendo que ya por eso voy a solucionar algo en la comunidad, sino que más bien en ese momento en el que yo fui y estuve con ella, traté de la mejor manera posible de aportar algo a el espacio que me estaban abriendo, ¿no? Pero más allá, pues no, o sea, pues siendo sincera en ese sentido. Y sí, efectivamente, lo que yo planteo cuando comienzo a hablar sobre el derecho indígena principalmente, o sobre cómo las mujeres solucionan sus conflictos, estoy diciendo que es un estudio contextualizado, que está situado en tiempo, espacio, que trabajo con ciertas mujeres, ¿no? Que eso no quiere decir que suceda y que sea algo que pase, y que no quiero para nada idealizar justamente la vida de las comunidades indígenas, porque pues claro que tienen todos sus conflictos y todas sus problemáticas locales que se conectan con otra serie de situaciones, y que por eso justamente siempre hay que complejizar, ¿no? Pero algo ¿por qué decidí yo hablar sobre esto que hablo en el libro, el perdón, recuperar yo le digo, estos afectos, esta ternura radical, estas otras formas de concebir incluso el amor, ¿no? Por los propios hijos o los familiares, aunque estén en este tipo de situaciones, es porque yo le decía a Ida que siempre estamos hablando solo de la violencia, como si no existieran otros canales de solución, o como si no existiera esperanza real, ¿no? No porque no quiera visibilizarla, o sea, los casos que presento son extremos, o sea, son casos incluso que pueden ser tomados como tentativas de feminicidios. Muchos de los casos que hablo en la tesis, en el libro, que no son todos los casos. Pero que finalmente la búsqueda de justicia y la producción de esa justicia por parte de las mujeres en un derecho que es patriarcal, que es violento, que las invisibiliza, que no las toma incluso como productoras de derecho y de justicia, pues para mí era muy importante, aunque fuera mínimo, ¿no? Porque eso
puede ayudar a que otras mujeres como colegas que han leído el libro, es decir, sí existen otras formas que podemos construir, no iguales a las de las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, a estas mujeres que pongo en ese capítulo, pero sí desde otros lugares, ¿no? Entonces, justo sí, o sea, hay una responsabilidad, por eso les digo, escribir es político, ¿no? Y me posiciono en ese lugar y lo hablo de esa manera, sabiendo también la responsabilidad que puede conllevar a escribir, ¿no? Lo que he escrito y lo que he puesto ahí a debate y a diálogo. Pero, o sea, completamente de acuerdo con lo que mencioné. Se acabó el tiempo. Sí, no, el texto que menciona sobre experiencia de peritaje de detención social y dependencia familiar y final femenina. No, ¿Cuál? se llama Retos y experiencias en la construcción de peritajes antropológicos con perspectiva de género. Está en línea también. Está en desarrollo. Gracias. Voy a cerrar la conexión, ¿va? Bueno, pues le agradecemos a Laura por haber venido a Querétaro, por haber participado el día de hoy y bueno, pues también a las y los estudiantes de la maestría de estudios amerindios y educación bilingüe y también a las compañeras que vinieron del doctorado en estudios interdisciplinarios y a las compañeras y compañeros del GESCUS que están conectados, pues por haber estado el día de hoy en esta sesión. Ya pues, se nos acabó el tiempo, pues la damos por concluida y pues nada, bonita tarde para todos y todas. Se salió de foco.